Vivimos en un mundo lleno de ruidos, de estímulos, notificaciones pendientes, expectativas y pensamientos constantes. Todo eso hace que en medio de este caos mental, la voz del alma, esa voz interna, sabia, intuitiva y amorosa, suele quedar ahogada. En este episodio, quiero invitarte a conectar con tu interior a través del silencio, a aprender a observar tus pensamientos sin identificarte y crear espacios donde puedas escuchar esa guía interna, esa guía que todos tenemos, pero que pocos ponemos atención. Porque vivimos en un mundo ruidoso. Hay ruido afuera, hay ruido adentro. La mente corre, anticipa, compara, se preocupa. A veces por el pasado que no suelta, a veces por el futuro que no existe y otras veces por no aceptar lo inevitable. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces al día estás más en tu cabeza que en tu corazón? Hoy quiero invitarte a un viaje, a un espacio interno donde puedas recordar que no eres tus pensamientos, eres mucho más. Solo que en esa insistente búsqueda de encuentro, de pertenencia, de querer encajar con un grupo, con una moda o con una época, nos ponemos máscaras y adoptamos respuestas automáticas, a veces inconscientes, de algo que en realidad no sabemos que somos. Pero ¿cómo encontrar la respuesta? Bueno, pues la respuesta está en el silencio. Y es que el silencio ha sido considerado un elemento sagrado, esencial y transformador en casi todas las tradiciones espirituales, filosóficas y religiosas del mundo. No se trata simplemente de la ausencia de ruido, sino de un estado de conciencia, un espacio interior donde la verdad, la paz y la conexión con lo divino pueden manifestarse. Todo esto a través del alma. Hola y bienvenidos, buenos días, bienvenidos a todos, bienvenidos y buenos días mundo. Yo soy Dan Ramírez, estamos en Vida Plena Online y hoy vamos a hablar acerca del silencio, cómo silenciar la mente para poder llegar a escuchar el alma, esa parte donde está toda nuestra información y donde está toda nuestra sabiduría y cómo llegar a ella a través del silencio, de ese espacio donde he conocido gente que le tiene miedo al silencio y que todo el tiempo necesita estar con una distracción, con la música, con la televisión, con las redes sociales, porque se siente incómoda con el silencio. Y es algo muy curioso, cómo a veces el silencio da miedo, cuando en realidad el silencio es la puerta de entrada hacia el alma y el silencio nos trae paz, nos trae respuestas, nos conecta con la parte intuitiva de nosotros. Y fíjate, en el budismo, el silencio es la base de la meditación. Buda enseñó que aquietar la mente, cuando tú aquietas la mente, se puede observar la realidad tal como es. El silencio, hay una parte que se llama el noble silencio, que es un voto de retiro en los budistas, donde no se habla para así poder observar y transformar nuestro mundo interior. Porque el silencio no es vacío, sino que el silencio, todo lo contrario, está lleno de respuestas. Y cuando nosotros guardamos silencio de manera consciente para escuchar el alma, empezamos a obtener respuestas. Respuestas de quiénes somos, respuestas de qué es lo que queremos, respuestas que muchas veces no necesitamos razonar, sino escuchar. Y entonces ahí empiezan a emerger todo esto. Desde la parte del hinduismo, el silencio es un medio para la realización del ser. Se dice que la verdad no puede ser dicha, solo experimentada en el silencio. En la parte del cristianismo, pues lo mismo, en el ejemplo de Jesús,
cómo es que él se retiraba al desierto para hacer esa introspección, para escuchar el alma, para descubrir y conectar con Dios. Y también en la filosofía es algo muy interesante. Por ejemplo, Sócrates usaba el silencio en su técnica para que su interlocutor, por medio de los silencios, encontrara su propia verdad. Es decir, cuando hacía una pregunta, se quedaba callado y entonces el interlocutor, ¡pum!, obtenía su respuesta. Y él mismo daba automáticamente la respuesta que estaba buscando, en este caso en Sócrates. Pero en realidad lo que hacía es que a través del silencio lograba emerger su propia respuesta. Y esto en el coaching lo llevamos a la práctica, porque el silencio es la herramienta donde permite que surjan las respuestas internas, haciendo buenas preguntas y dejando espacios de silencio, logras que tu interlocutor obtenga sus propias respuestas. Y el silencio es el medio por el cual nos escuchamos el alma. ¿Pero qué es el alma? El alma tradicionalmente es la esencia invisible, así es como se le ha concebido. Es esa esencia eterna y trascendente del ser humano. Es aquello que da vida, conciencia y propósito al cuerpo. Es todo aquello que permanece cuando todo lo externo desaparece. En muchas corrientes se le considera el verdadero yo, el puente entre lo humano y lo divino, la parte que conecta con lo eterno y lo espiritual. Platón decía que el alma es prisionera del cuerpo y que el conocimiento es el recuerdo de su origen divino. El conocimiento es el recuerdo de su origen divino. Entonces, ah, si lo vemos así, ¿de dónde vendría el alma? Bueno, pues para la mayoría de las creencias, todas coinciden en que el alma, o la mayoría coinciden en que el alma proviene de lo divino y que preexiste al cuerpo. Es decir, siempre está en existencia. Viene a este cuerpo para tener experiencias humanas y regresa nuevamente. Desciende a la experiencia humana para aprender, evolucionar o cumplir un propósito. En muchas filosofías, encarnar es una experiencia temporal para el alma y el cuerpo solamente es un vehículo. Cuando el cuerpo muere, el alma regresa. ¿El alma regresa a dónde? Bueno, pues se habla de que el alma regresa al espíritu. Y este es un tema mucho más profundo, mucho más especializado, pero lo que queremos traer aquí es la semillita de conciencia de cómo nosotros no somos nuestra mente, de cómo hay algo más divino dentro de nosotros y que puede ser escuchado, pero muchas veces no sabemos cómo. Bueno, pues es a través del silencio que podemos llegar al alma. ¿Y cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Bueno, pues aunque en muchas corrientes se considera lo mismo, podremos decir que el alma es única e individual, mientras que el espíritu es algo universal, algo divino. El alma está conectado al cuerpo, el espíritu no, el espíritu es algo libre. El alma es esa parte que siente, elige, sufre y ama, mientras que el espíritu es la parte pura que conecta directamente con Dios, con el todo. El alma es la intermedia entre el cuerpo y el espíritu, mientras que el espíritu es la parte más alta del ser, que es idéntica a la divinidad. Se dice que, o desde este punto, el alma tiene una historia, mientras que el espíritu es eterno. Y ojo con esto, el alma es viajero, el espíritu
es el hogar al que regresa, una vez que ha venido a experimentar a través de este cuerpo, lo que decíamos, a experimentar, a vivir, a cumplir algo. Y entonces, cuando el cuerpo perece, el alma regresa al espíritu. Por lo tanto, somos seres que, si bien decimos que morimos, en realidad lo que muere es nuestro cuerpo. Pero nuestra alma es esa esencia que siempre está vivo, que precede al cuerpo, que viene a esta tierra a experimentar algo, a aprender, a dejar algo, y cuando el cuerpo muere, el alma regresa a ese hogar, a ese espíritu. ¿Y cuál es la relación entre el alma y el silencio? Bueno, pues el silencio es el lenguaje del alma. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en un proceso meditativo de silencio, es que podemos escuchar al alma. Si tú quieres escuchar tu alma, necesitas empezar a practicar el silencio. Cuando practicamos el silencio de manera intencional, podemos empezar a conectar con el alma. Solo en la quietud podemos escuchar su voz. Y muchas veces es por eso que la meditación es importante y hay diferentes formas de meditar, desde la parte en la que te sientas intencionalmente, cierras los ojos y tratas de abstraerte de tus pensamientos, sabiendo que tus pensamientos no son, no eres tú no eres tus pensamientos. Y entonces empiezas a buscar, te concentras en algo y empiezas a buscar ese silencio. La otra que tal vez es la que nos ha pasado a muchos, es cuando te quedas contemplando algo, tal vez un paisaje, tal vez una cascada, una fuente, una vela, y tu mente se queda absorta, te quedas absorto viendo esa parte, esa figura, y entonces, ¡pum!, conectas con el silencio, conectas con ese yo interior, con ese lenguaje y empiezas a tener claridad. Bueno, pues esa claridad es la conexión con el alma, es donde empiezan a surgir las respuestas, donde te empiezas a sentir en paz, donde empiezas a tener claridad de decir, claro, yo en realidad lo que quiero hacer es esto, yo lo que en realidad quiero hacer es el otro. Tal vez no de manera consciente en ese momento, en muchas ocasiones sí, es un ajá, pero en otras ocasiones simplemente vas teniendo claridad, de tal manera que cuando te enfrentas a situaciones, sabes tomar decisiones que vienen desde el corazón y no desde el raciocinio. Y esas decisiones que vienen desde el corazón es porque vienen desde más allá, vienen desde el alma. Y es porque estás conectado con eso. A eso llamamos intuición. La intuición es esa parte de escuchar qué es lo que queremos en el fondo, qué es lo que nos dice nuestra alma. Cuando nosotros silenciamos, cuando nosotros hacemos el silencio, cuando nosotros conectamos con el silencio, es cuando podemos silenciar el ego, todo ese ruido mental, todas esas distracciones externas, y entonces comenzamos a percibir esa guía, el alma. La meditación, la contemplación, la oración profunda y la soledad consciente, abre la puerta a este contacto. Y aquí es algo bien interesante, cómo hablamos de la soledad. Muchas veces lo mismo, hay el miedo a la soledad, pero la soledad en realidad es una oportunidad de conectar contigo mismo, de escucharte. Cuando tú aprendes a estar en soledad contigo mismo, aprendes a conectar con tu alma. Y curiosamente, cuando aprendes a estar en silencio y en soledad contigo mismo, la gente empieza a querer estar contigo porque estás en paz, porque cuando una persona está en paz consigo misma, en soledad, ¡pum!, ha pasado ciertas barreras. Y entonces, lo mismo, el ruido externo, los prejuicios, lo que se dicta, eh,
queda de lado y entonces estás en conexión contigo mismo. Ya no te sientes solo, es porque sabes que estás contigo y hay una conexión directa que te da paz, te da tranquilidad y, y te respalda. Y entonces en ese momento llegas a otro nivel donde el silencio te permite estar en conexión contigo en todo momento y amas los espacios de silencio, la música, las pláticas, todo demás es algo que disfrutas, pero realmente cuando todo calla, ¡pum!, entras en conexión con tu alma y es un lugar donde te sientes a gusto, donde te sientes en paz. Y eso es algo que no todo mundo logra hacer, ya sea por condicionamientos sociales, ya sea porque le da miedo, ya sea porque la mente es muy poderosa y cae en ese rush de estar en modo rápido. Pascal decía que la mayor desgracia del ser humano es no poder quedarse quieto en una habitación en silencio. Hoy en día, y tal vez esto se dice siempre en todas las generaciones, pero hoy en día es súper importante aprender a estar en meditación con uno mismo, aprender a estar en silencio con uno mismo. Cuando aprendes a estar en silencio contigo mismo, vas a poder conectar con tu alma y vas a poder sentirte mucho más confiado, vas a poder tener una vida mucho más plena y avanzar en la vida de una manera mucho más feliz, más tranquila, más plena simplemente. Y en este sentido del silencio, de conectar con el alma, habrá que preguntarse qué es la mente. Si nosotros no somos nuestros pensamientos, entonces, ¿qué somos? ¿O qué es la mente? La mente es una máquina poderosísima, es un sistema de procesamiento de información. Todo lo que llega lo procesa. Y toda esta información que llega y lo procesa la utilizamos para pensar, para analizar, para planear, para recordar, para anticipar. Es maravilloso poder tener la capacidad de resolver problemas, pero también cuando no controlamos esto, cuando no sabemos bien, cuando no identificamos que nosotros no somos nuestra mente, entonces puede volverse ruidosa, puede volverse reactiva, compulsiva o en muchas ocasiones hiperactiva. Porque recuerda que tu mente es algo que se puede programar. Entonces tú la puedes programar de manera consciente o inconsciente para que sea hiperactiva, para que sea floja, para que esté observando negocios o para que esté observando oportunidades o para que esté observando peligros o para que... Entonces si no sabemos controlar, medir, calibrar nuestra mente, podemos caer en el círculo vicioso, en el bucle de que sea una mente hiperactiva, dirigida a lo que nosotros estamos preconcibiendo o hacia donde nosotros estamos llevando. Entonces, la mente es una herramienta poderosa, nos permite planear, resolver y crear, pero también puede volverse una prisión si no sabemos observarla. Y aquí hay una línea delgada. Si no sabemos observarla, si no sabemos abstraernos de ella, podemos ser prisioneros de la mente. Entonces, esto es algo muy interesante. Cuando empiezas ¿cómo decirlo? A identificar que no te gustan tus pensamientos, entonces es un momento, es un buen momento para hacerte consciente de que te estás haciendo consciente de que tú no eres tus pensamientos. Y ese es un buen momento, porque entonces cuando eres consciente puedes hacer algo para detenerla, para controlarla, para bajar los niveles, poner freno de motor y empezar a calibrar tus pensamientos, empezar a llevarlos a hacer práctica de meditación, práctica de silencio, práctica de afirmaciones tal vez, para llegar a ese silencio, para poder controlarla
llegar a ese silencio y entonces poder llegar a ese estado de paz donde puedas escuchar tu alma, donde puedas hacer conexión con tu alma y entonces empiezas a escuchar, a estar contigo mismo, a conectar con lo divino a través de tu alma, a escuchar qué es lo que quieres, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que en realidad eres. Porque cuando entras en silencio, cuando logras detener la velocidad de la mente, logras entrar a un estado de quietud, de silencio y de paz. Y eso es algo que, por un lado, es una práctica interesante, por otro lado, es una gratificación increíble y por otro lado, es un nivel desbloqueado súper importante y súper agradable cuando logras conectar contigo mismo, con ese silencio, cuando logras escuchar tu alma, conectar con tu alma sobre todo. Yo creo que la parte del silencio, que sea el lenguaje del alma, es sobre todo porque es un espacio de quietud, más que de diálogo, es un estado de quietud y simplemente emergen las respuestas, emerge esa paz y es algo que se agradece bastante. Recuerda que cuando la mente está llena de ruido, tú pierdes conexión contigo mismo y en ese ruido se ahoga esa voz del alma. Entonces, lo primero que hay que hacer es estar conscientes de que nosotros no somos nuestros pensamientos, de que nuestra mente es una herramienta que nos permite procesar información, que nos permite prever, que nos permite hacer muchísimas cosas increíbles, pero que más allá de todo eso, en realidad está la voz del alma. Y para llegar a la voz del alma hay que buscar el silencio. Así que pregúntate, ¿cuántas veces conecto conmigo mismo? ¿Cuántas veces estoy en silencio? ¿Cuántas veces hago silencios intencionados? Y es que los silencios es una práctica que se puede llevar durante el día. Recién te levantas, puedes hacer silencio, ya sea con meditación, con oración profunda, con contemplación, con esa práctica de ir hacia adentro, de escuchar, de decirse palabras bonitas y entonces, pum, entrar en conexión contigo mismo. A lo largo del día también lo puedes hacer cuando vas camino al trabajo, eh, cuando vas en el transporte público. Puedes hacer una meditación de contemplación, simplemente observar algo fijo y quedar viendo. Se recomienda que sean eh, cosas estáticas, cosas bonitas, para que la mente se quede observando. Por medio de la contemplación entras en estado meditativo, de silencio y empiezas a conectar contigo mismo. Y de esa manera puedes eliminar el ruido mental. Y este ruido mental muchas veces, bueno, viene por varios factores. Puede ser por el condicionamiento social, ya que desde pequeños aprendemos a vivir en la cabeza, a resolver, a complacer, muchas veces a compararnos, y eso es algo que cometemos mucho el error, ya sea uno mismo de compararnos o como adulto de decirle a los niños, ya ves como tal, o ya ves como esto, o es que debes de ser así, cuando en realidad eso lo único que hace es que condiciona la mente a que se esté comparando. También puede ser por la hiperconectividad que vivimos, o sea, la exposición constante a redes sociales, a noticias, a contenido que genera flujo incesante de información que sobrecarga la mente. ¿Cuántas veces hay familias, hay personas que tradicionalmente se despierta y lo primero que hace es ver redes sociales y estar viendo noticias? O esa es otra.
¿Cuántas personas se levantan y lo primero que hacen es prender la tele, prender noticieros, ya sea en tele, en radio, en redes sociales, y escuchar noticias que en realidad de noticias, pues no sé cómo definir eso, pero en realidad lo único que se escucha son toda aquella información mala que sucedió mientras tú estabas dormido o el día anterior. Y entonces se lleva todo eso a la cabeza y todo eso es ruido y basura mental que solamente lo único que hace es programar la mente para que esté pensando en eso. Y entonces esta hiperconectividad lo único que hace es que estés pensando y pensando y pensando y pensando en lo que viste en las noticias. Y eso crea preocupación y eso crea una fractura y una separación con tu alma. Entonces, el hecho de estar desconectados es algo muy importante. Hacer una desconexión consciente para poder estar más en conexión contigo mismo. El otro punto del ruido mental es cuando nosotros nos identificamos con los pensamientos, porque muchas veces creemos que somos lo que pensamos, pero somos algo más allá. Lo que tenemos que hacer es la práctica de la autoobservación. Si tú estás teniendo pensamientos, entonces lo único que haces es te abstraes y empiezas a ver esos pensamientos como si fueran nubes que pasan enfrente de ti. Y entonces en ese momento los pensamientos dejan de ser directos, dejas de creer que es tus pensamientos y empiezas a observarlos. Y ahí es cuando puedes empezar a cuestionarlos y decir, qué interesante, estos pensamientos de dónde vienen, por qué vienen. Y entonces es una buena forma de separarte de tus pensamientos, pero lo más importante es que estés consciente que tú no eres tus pensamientos. Los pensamientos aparecen y aparecen como, tal vez como alertas, como alarmas, en algunos casos, acerca de algo. Está bien, agradécelo. Y, y regularmente vienen como para prever. Está bien, agradécelo, pero no eres tus pensamientos. Recuerda que también en este sentido está el ruido por el ego. La mente siempre va a querer tener la razón. Entonces, ¿por qué? Porque la mente está condicionada para eso, para cuidarnos desde el razonamiento. Entonces siempre va a estar defendiéndose, va a proteger su identidad, va a querer controlar. Y todo eso llena de ruido la mente. Entonces, lo mismo, cuando tú te das cuenta de que la mente quiere tener la razón, porque muchas veces tomamos una decisión y decimos, no, simplemente no lo quiero hacer, aunque toda la parte racional me dice que sí, algo en mi alma, algo dentro de mí, algo en mi corazón me dice que no, no lo voy a hacer. Y la mente puede estar ahí tratando de decir, no, es que es lo mejor, es que es lo más razonable. Pero cuando tú sabes que en el fondo eso no está bien y quieres hacerlo de diferente manera, entonces es cuando estás haciendo caso a tu mente y sabes que a pesar de ese ruido mental, a pesar de que tu mente te va a decir que desistas, que renuncies, que no sigas, tú sabes en el fondo que lo ideal es seguir adelante o al revés. Aunque tu mente te dice, es que debes de seguir por aquí, tú sabes que en el fondo tú ya no quieres eso, tal vez ya no quieres esa carrera que estás estudiando, tal vez ya no quieres ese trabajo, tal vez ya no quieres... Y es ahí donde tienes que diferenciar entre la mente, el ego y lo que quiere tu alma. Y creo que este ejemplo del trabajo es algo bien interesante. ¿Cuántas veces hemos estado atrapados en un trabajo que no nos llena o que por alguna razón tal vez el trabajo sí nos llena, pero tal vez la convivencia no, o tal vez la forma en cómo se realizan no? Y es ahí cuando tu alma te dice, por aquí no es. Entonces, aunque los números te den toda la razón, tú sabes en el fondo que ahí no es. Y es porque estás escuchando a tu alma. O al revés. Hay veces en las que tal vez no sea muy razonable ir por ahí, pero tu alma te dice que es por ahí, que es por ahí. Y eso pasa cuando tienes alguna pasión con un talento. Entonces, cuando quieres hacerlo de esa manera y todo el mundo te dice que por ahí no es, que te vas a morir de hambre y
pero en el fondo tú sabes qué es lo que quieres ejercer, qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres llevar a cabo, qué es lo que quieres experimentar. Todo eso viene porque estás escuchando tu alma. Entonces, igual, conecta con tu alma porque ahí va a estar la respuesta. Entonces, ¿qué significa el alma en este contexto? El alma, como lo dijimos, es la parte más profunda, es la parte más sabia, es la parte esencial de ti. Y me gusta esto de sabio porque recuerda que desde este contexto, el alma es la conexión con lo divino, es la que sabe qué es lo mejor para ti. Y entonces se vuelve esa voz interior, esa esencia, esa conexión con el propósito, con tu propósito más puro. Por eso es la importancia de escucharla. El alma es tu verdad más profunda, esa voz que no necesita gritar, porque cuando se escucha, lo cambia todo. Y espero que al menos alguna vez te haya pasado. Seguramente sí, porque nuestra alma siempre está presente. Y seguramente tienes una anécdota en donde escuchaste tu alma, pese a que todo el mundo te decía lo contrario, tú escuchaste lo que te decía tu alma, lo que te decía tu interior y te sentiste bien. Y creo que esa es una de, de las máximas gratificaciones, el que te sientas bien por la decisión que tomaste y que pese a que pasa mucho tiempo, te sigues sintiendo bien y a veces hasta te sientes no orgulloso en el sentido de ego, pero sí en el sentido de plenitud, de haber tomado esa decisión. A diferencia de, del ego, a diferencia de la mente, el alma no está en conflicto, el alma no juzga, el alma siempre sabe lo que necesitas porque lo que dijimos es la parte sabia. El alma, más allá de lo que deseas, sabe qué es lo que se necesita, qué es lo que, qué es lo que hay que hacer. Se expresa con paz, con certeza y con amor. Apenas estábamos escuchando un entrenamiento de un monje budista y me sorprende cómo por horas puede hablar y la ecuanimidad que tiene en sus palabras. Y esto es porque efectivamente te das cuenta cómo está conectado con su alma y entonces empieza a transmitir lo que él sabe, lo que él ha estudiado, lo que él ha practicado, lo que él hace eco de todo lo que ha estudiado y lo hace no desde la parte intelectual y querer sentirse más, simplemente lo hace desde la parte de la conexión con el alma, porque cuando alguien está conectado con su alma se nota, cuando alguien habla desde el ego, cuando alguien habla desde el intelecto, cuando alguien habla desde la sabiduría del alma, se nota, se transmite, y eso es algo también muy hermoso de escuchar, de ver, de estar ahí presente, de ver cómo la persona conecta y te está hablando desde el alma. Y eso es algo súper increíble que además es inspirador porque resuena. Recuerda que todo es vibración. Entonces, cuando resuena, lo que hace es que te está llegando igual la información y la estás escuchando desde el alma, no tanto desde la mente. Entonces, eso es algo súper bonito, cómo puedes entrar en conexión. Entonces, nuevamente, la importancia de estar en los contextos correctos que te permitan entrar en conexión con lo que tú quieres, en este caso, con el alma. Eh, cuando, cuando Cuando hay una diferencia entre el alma o cuando puedes diferenciar entre el alma y la mente, puedes hacerte más consciente y decidir parar en ese momento y escuchar a tu mente, a tu alma. Por ejemplo, ¿cuáles son las características entre la mente y el alma? Mientras que la mente es acelerada, el alma
es más pausada. Mientras que la mente tiene un tono crítico, ansioso, comparativo, tajante, directo, la mente es un tono más sabio, más amoroso, más claro. Y la claridad, justo la claridad es algo que denota ahí. Mientras que la mente tiene un enfoque en cuanto a los problemas, en cuanto al pasado, al futuro, la mente tiene un enfoque de propósito, un enfoque de aquí, de ahora y en conexión con el propósito. Mientras que la mente es motivada por el control y por la validación, por el reconocimiento, el alma tiene una motivación de conexión contigo, de conexión con los demás, de crecimiento interno, de crecimiento con los demás y de crecimiento hacia los demás. Mientras que la mente busca un resultado, este resultado trae agotamiento, trae dudas. ¿Te ha pasado? En cambio, el resultado que tienes cuando escuchas el alma es que te da paz, te da certeza interior. Y esto lo podemos ver cuando tomamos decisiones, cuando hay decisiones que vienen basadas en el pensamiento, en ese pensamiento acelerado, crítico, ansioso, comparativo, donde está la mente pensando en los problemas que tuvo el pasado y los que puede tener en el futuro, donde todo está a base del control de la validación, del reconocimiento, terminas agotado. Y al final terminas lleno de dudas de si tu decisión fue la correcta. Mientras que cuando haces conexión con tu alma, te das cuenta que todo es de una manera más pausada, de una manera, las respuestas salen de una manera más sabia, más amorosa, mucho más clara. La claridad trae tranquilidad. Y todo esto va conectado hacia un propósito, hacia un aquí, hacia una ahora. Te olvidas del pasado, del presente, porque sabes que lo más importante es la decisión que estás tomando aquí y ahora, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a la conexión que tienes contigo, con los demás y al crecimiento que le vas a dar a ti y a los demás. Y una vez que terminas de todo esto, ya que has tomado esa decisión, ya que has ejecutado esa acción, te sientes con una paz, con una certeza, con una plenitud. Y entonces todas estas respuestas, todos estos indicios, te va diciendo si vas por buen camino de escuchar a tu alma o estás escuchando simplemente a tu mente. Entonces, el volverte el observador de todo esto te permite estar más en conexión con el camino que realmente te lleva hacia donde tú quieres. Mientras la mente dice, ¿y si no soy suficiente? Mientras la mente duda, el alma dice, ya eres suficiente, solo confía. Y entonces ese solo confía es, solo entrégate, da el salto de fe, haz eso que sientes y fluye. Y eso es súper mágico. ¿Y por qué nos cuesta tanto quedarnos en silencio? Bueno, pues muchas veces es por el miedo al vacío, porque a veces el silencio nos confronta con lo que no hemos querido ver. Si a ti hoy en día no te gusta el silencio, te da miedo el silencio, es porque hay algo ahí que te da miedo confrontar. ¿Qué es eso? No está mal. Es normal que haya cosas que nos dan miedo enfrentar, pero toma en cuenta esto. Del otro lado del silencio, del otro lado de esa puerta que te da miedo, está la conexión con tu alma. Y la conexión con tu alma no es más que paz, claridad y amor. Entonces, cuando lo ves desde esa perspectiva, es mucho más fácil de atravesar y enfrentar el silencio.
También muchas veces nos cuesta trabajo quedarnos en silencio porque simplemente hay una desconexión con el presente. A veces estamos tan acostumbrados al hacer, 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 que se nos olvida simplemente ser. En esta condición del mundo occidental en el que se premia o se gratifica el estar haciendo, donde muchas veces está mal visto el, el no hacer, el simplemente ser, es que entramos en ese rush, en ese bucle y no sabemos estar conectados con el presente. Entonces, aprende, sé benevolente contigo y aprende a conectar con tu ser, a sentirte bien por no hacer nada en ese momento, por darte espacios de desconexión. Otra parte es por la adicción que se ha generado al ruido. Muchas veces hay una adicción al ruido y, y viene de lo mismo, de sentir que no estamos ocupados, que, que estamos perdiendo el tiempo. A mí me pasó muchas veces por lapsos, ¿no? Que sientes que estás perdiendo el tiempo, que necesitas estar haciendo, 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 haciendo. Entonces, en los momentos en los que también podía desconectarme, pues era es momento de escuchar un audiolibro y ¡pum! Y pones el audiolibro y en todo momento estás leyendo, estás viendo, estás trabajando, y cuando no vas a hacer nada, pues bueno, entonces voy a escuchar música y si no, pues entonces escucho un audiolibro para que me permita crecer y entonces en todo eso no permites que haya una conexión con el silencio, una conexión con tu alma. También está la falsa creencia de que pensamos que el valor está en hacer mucho, que es lo mismo lo que decimos, ¿no? La parte occidental de decir que tienes que estar haciendo. Entonces, permítete estar en silencio, permítete desconectarte, permítete no sentirte mal por no hacer algo, por estar en quietud, por escucharte a ti mismo, porque tú eres la parte más valiosa y estar en conexión con tu alma es lo más importante en esta vida. Entonces, algunas personas se sienten incómodas sin música y eso es algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando la gente siempre tiene que estar con música en los audífonos, en la bocina, en todo momento. No puede estar sin celular, sin algo que hacer. Eso es un reflejo de una mente incómoda con el silencio. Y está bien, pero recuerda ser benevolente y empezar a conectar con el silencio. Hay muchísimos beneficios de silenciar la mente, ya hemos platicado de ello, ¿no? El silenciar la mente para escuchar el alma te permite tener claridad emocional. La claridad lo es todo, porque cuando tú tienes claridad, entonces dejas de estar ansioso, porque puedes ver el mapa completo y puedes decir, ok, esto es lo que hay, esto es lo que puede pasar en diferentes escenarios. No, no ocurre nada. Simplemente lo que tengo que hacer es esto, esto, esto y ya. Y entonces te da calma. Cuando tienes claridad emocional, puedes ver tus emociones sin reaccionar automáticamente. Si tú eres una persona en este momento que es reactiva ante sus emociones, que siempre está ansioso o que no le pueden, o que apenas le dicen una, una noticia y se pone ansioso o histérico o enojado, entonces quiere decir que necesitas conectar más con el silencio. Cuando conectas con el silencio vas a poder tener claridad emocional y vas a poder deshacerte de todas esas reacciones y poder tomar mejores decisiones, poder estar en conexión contigo y en conexión con tu mente y es muy diferente la manera en cómo vas a reaccionar. También esa es la otra ventaja, que te permite tomar mejores decisiones porque escuchas con mayor intuición, con menos ansiedad y por lo tanto con más asertividad. Y eso te va a traer más paz en tus decisiones.
Otro beneficio es que te da mayor creatividad. Somos seres creativos por esencia, pero igual en esta desconexión, en esta hiperactividad, ¡pum!, nos desconectamos y entonces creemos que no somos personas creativas, pero en realidad cuando nosotros conectamos con el silencio, conectamos con la creatividad. Recuerda que la base de la solución de cualquier problema es la creatividad. Todo se soluciona con creatividad. Eh, hay una frase, de hecho, que dice que el problema nunca es el dinero. Y detrás de eso es porque está la creatividad. La creatividad es aquello que te permite solucionar las cosas. Que puede ser un medio, pero en realidad es la creatividad. Entonces, cuando tú conectas con el silencio, surgen las ideas. Surgen esas ideas que no habrías pensado en medio del ruido. Es por eso que hay veces en las que si haces un retiro del silencio, puedes conectar con esa creatividad y pueden surgir todas esas ideas y todas esas respuestas. Pero también hay veces en las que simplemente estás lavando los trastes y en medio de ese lavar los trastes entras en un portal, en un momento de conexión, de silencio y ¡pum!, surgen las ideas. Por eso es que cuando la gente se baña es cuando surgen muchas ideas, porque es un momento en el que entras en tranquilidad, entras en silencio y de repente, ¡pum!, surgen las ideas. No es casualidad, entras en un punto de creatividad porque entras en un punto de silencio. Entonces, la próxima vez que te vayas a bañar, que vayas a lavar los trastes, recuerda que vayas a hacer algún ejercicio, que vayas a correr, que vayas a, a pedalear en bici. Es un buen momento para entrar en silencio. Y esto es algo interesante. Eso me recuerda a una anécdota de cuando eh, hace muchos años, cuando tenía más o menos 15 años, me di cuenta que a mí no me encantaba tanto correr haciendo, o sea, cuando hacíamos ejercicio me encantaba el ejercicio, pero correr no era mi favorito. Sin embargo, cuando entré a gimnasia, era, lo base era hacer como 15 vueltas, 10 vueltas a la cancha de fútbol americano. Entonces dije, ok, bueno, necesito aprender a querer esto de correr. Y la manera en como hice conexión con la parte de correr fue porque empecé a entrar en un estado meditativo conmigo mismo. Y entonces empecé a estar en un estado de conexión, justamente. Entonces es la magia también de este tipo de ejercicios, que puedes entrar en silencio y conectar contigo mismo. Por lo tanto, te invito a que la próxima vez que vayas a correr, que vayas a hacer alguno de estos ejercicios, lo hagas de manera intencional, te pongas tus audífonos y los dejes en silencio, o pongas tus audífonos y lo pongas en música que te permita, música de yoga o música de introspección que te permita hacer una conexión contigo mismo. Y me cuentas qué tal. Entonces, este es un ejercicio igual que te va a llevar a una conexión contigo mismo, con lo espiritual, porque te alineas, te vas alineando con tu propósito interior y esto va dando mucho resultado. También otra de las ventajas es que te da un bienestar profundo porque disminuye el estrés, mejora el sueño y mejora la calidad de vida. Entonces, dentro de estos beneficios, hay diferentes prácticas. Ahorita ya hablamos de varias, ¿no? Desde ir a correr con audífonos, pero ya sea en silencio, muchas veces también es una práctica que se realiza. Simplemente te pones los audífonos y los pones en silencio para poder desconectarte y poder conectar contigo mismo. La otra es la meditación. La meditación donde te sientas, cierras los ojos, siempre buscas tener la columna erguida y entonces comienzas a conectar con tu respiración. Recuerda que la respiración es el ancla de la vida. La respiración es la parte más importante en este mundo tridimensional.
Respirar nos permite conectar con la vida. Cuando tú empiezas a conectar con tu respiración, a cero, a enfocarte en tu respiración, entonces te puedes abstraer de los pensamientos. Ahora, si estos pensamientos empiezan a estar enfrente de ti, porque la mente es así, simplemente empieza a observarlos. Déjalos pasar sin engancharte a esos pensamientos y anclándote con la respiración. También, hablando de esta respiración, la respiración, la respiración consciente nos permite despejar la mente. Tú puedes inhalar profundo con la nariz en cuatro tiempos. Una vez que inspiras profundo, retienes 4 tiempos y empiezas a exhalar por la boca igual en 4 tiempos. Esto repítelo 3 veces. Veamos, inhala en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Retén en 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Y exhala en 4 tiempos. 2, 3, 4. Y nuevamente, vuelve a inhalar en 4 tiempos. 2, 3, 4. Retienes en 4 tiempos. 2, 3, 4. Y exhala en 4 tiempos. Nuevamente, inhala profundo en 4 tiempos. Retén 4 tiempos. Y exhala 4 tiempos. Si lo hiciste este ejercicio en este momento, te darás cuenta de cómo tu mente empieza a calmarse. Empiezas a respirar profundamente, después empiezas a respirar de manera normal y pones atención en la respiración. Y eso te permite, ¡pum!, por un momento, tranquilizar tu mente, eliminar los pensamientos y no hacerle tan caso a todo ese bombardeo. Entonces, esto te permite entrar en meditaciones más profundas y conectar con el silencio para poder conectar con tu alma. Y entonces empezar a tener claridad de qué es lo que quieres, de qué claridad y respuestas en muchos sentidos. Y desde la parte intuitiva. Entonces, si tú empiezas a hacer este ejercicio, si tú lo realizas todos los días, vas a ver cómo empieza a cambiar tu vida. Otro ejercicio eh, bien interesante es la parte de la escritura. Y lo hemos dicho en muchísimos episodios. Cómo la escritura te permite hacer que tu mente, si la viéramos como una bola de estambre que es toda enredada, te permite empezar a jalar ese hilo y empezar a ordenarla en tu libreta. Empiezas a ordenar todas esas ideas que en la mente es un embrollo, empiezas a pasar a tu libreta y empiezas a tener claridad. Y es ahí como se manifiesta la claridad, es ahí cuando se manifiesta justamente los miedos, pero al dejarlos ahí empiezas a observarlos y empiezas a tener claridad de qué es lo que realmente quieres. Entonces todo esto libera la mente y permite que salga la voz del alma. Entonces, aquí tienes un ejercicio súper interesante de la parte de escribir. Y lo mismo, es algo que puedes hacer recién te levantas, que es lo más recomendable, empezar a escribir. Lo puedes hacer también cuando vas en camino al trabajo, cuando tienes espacios de tiempo entre trabajo y trabajo. Entonces lo puedes hacer en varios puntos a lo largo del día y esto te va a ayudar a tener mayor claridad. Practícalo y me cuentas qué tal. La otra es caminar. El ejercicio de caminar, más allá del ejercicio físico, también tiene el beneficio en la parte mental y espiritual, porque caminar sin un celular, caminar sin música, caminar solo observando el entorno y tu respiración te permite entrar en estos estados también. Entonces, en todos estos casos es muy importante que que aprendamos a escanear el cuerpo. Y esto es simplemente observándolo
y sintiendo cada parte del cuerpo. Lo puedes hacer también cerrando los ojos. Puedes cerrar tus ojos y escanear tu cuerpo. Y entonces empiezas a hacer un escaneo desde los pies, desde la punta de los pies, tus pantorrillas, tus rodillas, tus piernas, tu estómago, tus pulmones, tu pecho, tu corazón, tus hombros, tu cuello, tu trapecio, y empiezas a sentir si hay rigidez, si hay un malestar. Y entonces, a partir del malestar, puedes empezar a ver que hay algo ahí en tu cuerpo que te está diciendo. Entonces, el cuerpo habla porque somatizamos las emociones. Y entonces, si hay un dolor en el estómago, quiere decir que hay ahí algo de enojo, de ira, porque se manifiesta ahí. ¿Qué es eso? Puedes empezar a escribir, ¿por qué me siento así? O simplemente siento un malestar en el estómago. ¿Se siente como? Y puede ser por, y te vas a dar cuenta cómo empiezan a escribir, a la hora de escribir, cómo empiezas a salir resultados. Y tal vez sea porque me preocupa esto, tal vez sea por aquello, y creo que lo mejor es esto, creo que lo mejor es el otro. Tú empiezas a escribir, 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 y verás cómo empiezan a salir las respuestas que vienen desde más allá del razonamiento. Entonces, estas son técnicas poderosas que tú puedes llevar a cabo para escuchar tu alma, para para silenciar la mente, escuchar el alma y conectar con algo mucho más divino. Recuerda que mientras la mente grita, el alma susurra. Recuerda que donde hay ruido, no hay dirección. Donde hay silencio, hay conexión. Entonces, si hay ruido en tu mente, eso no te lleva a ninguna dirección. Tienes que entrar en silencio para tener esa conexión, para encontrar todas esas respuestas que están en el silencio. Y algo bien importante es que el alma no necesita que la entiendas. El alma solo necesita que la escuches. Entonces, recuerda que el silencio no es un vacío, es una puerta hacia el ser, hacia Dios, hacia la verdad. El silencio es ese espacio donde el ego se disuelve y el alma empieza a hablar. Quien se atreve a evitarlo encuentra respuestas que en el ruido jamás podría dar. El alma es la puerta hacia la plenitud. Acceder a ella no requiere dogmas, sino presencia, solamente presencia. Y solo en el silencio interior podemos encontrarnos con ella y recordar lo que somos, un ser eterno viviendo una experiencia humana. Namaste. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si crees que esto le puede ayudar a alguien más, te invito a que compartas este video con otras personas y muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Vamos a estar hablando también de respiración y muchísimas otras elementos que nos permitan tener una vida mucho más plena. Yo soy Dan Ramírez. Sígueme en Dan Ramírez en mis redes sociales, en mi cuenta de YouTube y nos vemos hasta la próxima. Bye.